Lección 1. La lucha por la tolerancia religiosa. Hola Ana, ¿sabías que las tensiones religiosas entre irlandeses e ingleses empeoraron mucho en el siglo XVI? En realidad, no estaba al tanto de los detalles, pero sé que históricamente hubo mucho conflicto e intolerancia entre los dos grupos. Hola Ana, ¿sabías que las tensiones religiosas entre irlandeses e ingleses empeoraron mucho en el siglo XVI? Claro, de modo que la división religiosa se convirtió en una fuente importante de tensión y opresión entre los dos grupos. Exactamente, cuando los ingleses se hicieron protestantes, comenzaron a perseguir a la población irlandesa predominantemente católica. Parece una situación terrible, obligar a la gente a abandonar sus creencias religiosas arraigadas desde hace mucho tiempo. Absolutamente, los gobernantes ingleses intentaron convertir a los irlandeses por la fuerza y suprimir su fe católica. ¡Qué horror! La intolerancia religiosa puede conducir a abusos y sufrimientos tan profundos contra los derechos humanos. Fue un capítulo muy oscuro. Básicamente, a los irlandeses se les negó el derecho a practicar libremente su religión. Definitivamente, respetar la diversidad religiosa y la libertad de creencias es crucial para una sociedad justa y armoniosa. Tienes razón, es un triste ejemplo de cómo el dogmatismo y la estrechez de miras pueden desgarrar a las comunidades. Es realmente trágico. Conversiones forzadas, discriminación y violencia en nombre de la religión es simplemente desgarrador. Absolutamente, desafortunadamente, ese tipo de persecución y conflicto religioso ha afectado a muchas regiones a lo largo de la historia. Definitivamente, nadie debería jamás tener que ocultar o negar su fe por miedo a la opresión o la violencia. Estoy de acuerdo, pero es un poderoso recordatorio de por qué siempre debemos defender la tolerancia religiosa y el pluralismo. Absolutamente, es crucial que sigamos promoviendo el entendimiento interreligioso y protegiendo las libertades religiosas. Exactamente, todo el mundo merece el derecho a practicar sus creencias libre y abiertamente, sin persecución. Bien dicho, muy bien. Hagamos nuestra parte para difundir ese mensaje de tolerancia y respeto religioso. Totalmente de acuerdo, solo abrazando la diversidad de fe podemos esperar crear un mundo más justo y pacífico. Lección 12. Charla de ánimo para la fiesta. Acordado, es una pelea importante, pero que vale la pena tener. Adelante. Sí. Supongo que me siento un poco ansioso por todo este asunto. Quiero dar una buena impresión. Hola Ana, quería hablar contigo sobre la fiesta de esta noche. Pareces un poco nervioso. Lo sé. Tienes razón. A veces tiendo a pensar demasiado en estas situaciones sociales. No te preocupes por eso, lo más importante es que seas tú mismo y te lo pases genial. Haces que parezca tan fácil. ¿Qué pasa si digo algo incorrecto o me siento incómodo? Lo entiendo, pero trata de no presionarte demasiado, simplemente relájate y sé tú mismo. Supongo que sí, pero aún así quiero causar un buen impacto. ¿Sabes? Quiero que vean mi verdadero yo. Anna, te estás preocupando demasiado, las personas allí son tus amigos, no te juzgan. Vale.
tienes razón, debería dejar de estresarme y seguir la corriente, ¿eh? Y lo harán, solo concéntrate en disfrutar de la fiesta y conectarte con la gente. Eso es lo que importa. Tienes razón, tienes razón, voy a intentar relajarme y no pensar demasiado en todo. Exactamente, ese es el espíritu. Sé tú mismo y pásalo genial. Tienes esto. Eso espero, muy bien. Voy a canalizar tu positividad y seguir la corriente. Esa es mi chica. Sé que una vez que llegues allí y comiences a socializar, serás tu yo encantador. Gracias, Juan. Realmente aprecio que me hayas dado esta charla de ánimo. Me siento mucho mejor ahora. Eso es todo. Entra allí, hazte dueño de la habitación y pasa lo increíble. Yo creo en ti. Servirá, vale. Me voy a la fiesta. Deséame suerte, te alcanzaré más tarde. En cualquier momento, sé que lo vas a rockear. Ahora diviértete y crea recuerdos increíbles. Lección 3. Conversaciones musicales. No se necesita suerte, lo tienes. Disfruta la fiesta. Ana, no puedo esperar a escucharlo Hola todo. John. Me encantan mis clases de música, son la mejor parte de mi día. Hola Ana, ¿has disfrutado de tus clases de música este año? Realmente me gusta la música clásica, la forma en que se combinan los diferentes instrumentos es simplemente fascinante. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de música disfrutas más? También puedo entender el atractivo de la música pop. El ambiente de energía y diversión es realmente contagioso. Ya veo, yo también soy más un fanático de la música pop. Hay algo en los ritmos pegadizos y las letras identificables de Sí, lo que no me he canso. estado aprendiendo a tocar el piano. Ha sido un desafío, pero muy gratificante cuando puedo tocar una pieza de principio a fin. Exactamente. ¿Tocas algún instrumento en tus clases de música? Gracias, lo disfruto mucho. ¿Y tú, participas en alguna actividad musical? El piano es un instrumento muy versátil. Apuesto a que tienes mucho talento. Eso es maravilloso. Siempre he admirado la habilidad y coordinación requerida para las presentaciones corales. Estoy en el coro de la escuela. Cantar con un grupo es una experiencia increíble. No podría estar más de acuerdo. Es una salida muy importante para la creatividad y la autoexpresión. Ha sido mucho trabajo, pero es muy satisfactorio cuando logramos una canción. La música realmente es una parte especial de mi experiencia en la Lección escuela 4. secundaria. Charla sobre deportes. Absolutamente, me alegra que ambos podamos disfrutar de la música como parte de nuestra educación. Buenos días, Juan. Lamentablemente no pude ver el partido. ¿Cómo le fue a nuestro equipo? Buenos días, Ana. ¿Viste el partido anoche? ¡Guau! Eso es increíble. Me alegra mucho saber que salieron adelante. ¿Cuál fue la mejor parte del juego? Eso es una lástima.
Hicieron un partido increíble, y terminaron ganando 3-2. Solo puedo imaginar la emoción. Ojalá hubiera podido estar allí para experimentarlo. El gol de la victoria en el último minuto fue simplemente emocionante. La multitud se volvió loca. Me aseguraré de dejar mi agenda libre para el próximo gran partido. Los eventos deportivos son una forma muy divertida de pasar la noche. Definitivamente, deberías intentar atrapar el siguiente. El ambiente en el estadio es eléctrico. Exactamente. ¿Tienes un jugador favorito en el equipo? Acordado, no hay nada como la adrenalina de animar a tu equipo. Puedo ver por qué. Realmente debieron haber llevado al equipo a la victoria. Esa es una decisión difícil. Todos jugaron muy bien, pero tengo que decir que el capitán del equipo fue el verdadero Estoy deseando MVP. verlos en acción la próxima vez. Va a ser un gran partido. Lo puedo sentir. Absolutamente, su liderazgo y habilidad en el campo fueron simplemente fenomenales. Lección 5. Exploraciones artísticas. Lo mismo, Ana, ya estoy contando los días. Hola, John. Realmente disfruto explorando el mundo de los cuentos. Hay algo muy cautivador en elaborar una narrativa completa en un formato conciso. Oye, Ana, ¿qué tipo de géneros sueles explorar cuando se trata de escribir? Esa es una pregunta difícil. Diría que me atraen las historias con un toque de realismo mágico. Me fascina la combinación de lo ordinario y lo extraordinario. Eso es increíble, puedo ver el atractivo. ¿Tiene algún tipo de cuento favorito que le guste escribir? Bueno, me encanta cómo me permite explorar las complejidades de la experiencia humana a través de una lente ligeramente sesgada, agrega esta capa de maravilla y misterio a lo cotidiano. Realismo mágico. Suena como un género muy intrigante. ¿Qué tiene esa mezcla de lo real y lo fantástico que te resulta tan convincente? Exactamente, y lo mejor es que las posibilidades son infinitas. Puedo dejar que mi mente se vuelva loca con todo tipo de escenarios imaginativos. Definitivamente puedo ver el atractivo. Debe darte mucha libertad creativa para jugar con esos límites entre la realidad y la imaginación. ¡Ay! Gracias, Juan. Estaré feliz de compartir algunas de mis historias contigo. Tal vez incluso podamos intercambiar consejos de escritura e intercambiar ideas. Eso es genial. Me encantaría leer algunos de tus trabajos, si alguna vez estás dispuesto a compartirlos. Apuesto a que es realmente cautivador. Es un trato entonces. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar a ver qué tipo de historias se te ocurren también. Suena como un plan. Siempre estoy buscando ampliar mis horizontes creativos, por lo que realmente apreciaría la oportunidad de aprender de usted. Lección 6. Moda a la vanguardia. Impresionante. Estoy emocionado de sumergirme en este viaje creativo contigo, Ana. Absolutamente. Juan, ¿qué tipo de ropa estás buscando? ¿Algo informal y cómodo? ¿O te apetece un look más elegante? Oye, Ana,
¿puedes ayudarme a elegir un conjunto nuevo? Siento que necesito renovar mi guardarropa. Vale, no hay problema. Comencemos con lo básico. ¿Qué colores o patrones te inclinas habitualmente? Esa es una gran pregunta. Sinceramente, no estoy seguro de qué me apetece. Mi opción habitual es bastante informal, pero quiero cambiarla y probar algo diferente. Impresionante. Eso nos da un buen punto de partida. ¿Qué tal si intentamos combinar una camisa estampada atrevida con unos jeans elegantes con lavado oscuro? Eso le daría un ambiente elegante pero relajado. Tiendo a ceñirme a muchos tonos neutros como el negro, el gris y el azul marino, pero estoy abierto a agregar un toque de color o tal vez algunos estampados divertidos. Definitivamente, una chaqueta vaquera o de cuero quedaría genial, y no olvides elegir algunos accesorios geniales, como un collar llamativo o un par de gafas de sol modernas. Me gusta cómo suena eso, y tal vez podamos encontrar una chaqueta bonita y liviana para ponernos encima y darle un poco más de brillo. Ese es el espíritu. La moda puede ser muy divertida cuando estás abierto a experimentar. Vayamos a la tienda y veamos qué podemos encontrar que te hará lucir y sentirte mejor. Accesorios, ¿realmente estás llevando esto al siguiente nivel? Estoy empezando a entusiasmarme con esta revisión de la moda. Lección 7. Conceptos básicos del viaje por carretera. Suena como un plan. Anna, estoy lista para sumergirme y renovar mi guardarropa. Esto va a ser Absolutamente. una aventura. Hola Anna, ¿estás lista para nuestro viaje por carretera este fin de semana? Excelente. Esas son dos de las cosas más importantes que se deben tener para un viaje por carretera exitoso. ¿Qué otros elementos esenciales empacaste? Bueno, me aseguré de llevar una cómoda almohada de viaje en caso de que tengamos que turnarnos para conducir y necesitemos dormir un poco, y incluí algunas de mis listas de reproducción favoritas para mantenernos entretenidos. Pensamiento inteligente. Una buena lista de reproducción puede marcar la diferencia en un viaje largo. ¿Qué tipo de música tienes en cola? Un poco de todo, algo de pop alegre, algunos himnos de rock clásico e incluso algunas melodías suaves para cuando necesitemos relajarnos. Suena como la banda sonora perfecta para un viaje por carretera. Ahora, ¿recordaste empacar algunos suministros en caso de que tengamos problemas con el auto en el camino? Buen punto. Tengo un kit de emergencia básico con llanta de refacción, cables de puente y una linterna. Con suerte, no necesitaremos nada de eso, pero es mejor prevenir que lamentar. Definitivamente, y no olvides llevar algo de dinero extra o una tarjeta de crédito de respaldo, en caso de que tengamos que pagar algún peaje inesperado o hacer una parada en boxes no planificada. Lo tengo cubierto, siento que hemos pensado en casi todo. Este será el mejor viaje por carretera de todos los tiempos. Lección 8. Fusión sabrosa. Hola Ana, escuché que has estado experimentando con diferentes combinaciones de especias en la cocina. Cuéntame más sobre eso. Absolutamente. Juan, me he divertido mucho explorando el mundo de las especias y tratando de crear perfiles de sabor únicos. Eso es increíble. ¿Cuáles son algunas de las combinaciones de especias más interesantes que se te han ocurrido? Bueno,
Uno de mis favoritos recientes es una mezcla de comino, cilantro y un toque de pimentón ahumado. Agrega este sabor terroso y realmente cálido a los platos. Eso suena delicioso. Me encanta la idea de jugar con diferentes especias para lograr diferentes sabores. Exactamente, y la mejor parte es que puedes ser muy creativo. También he estado jugando con cúrcuma, jengibre y un toque de cayena para darle un toque especial. MMMM, esa combinación suena perfecta para agregar un poco de entusiasmo a una comida. ¿Tiene algún plato favorito en el que haya experimentado con estas mezclas de especias? Tendría que decir que las verduras asadas son mi opción. Las especias realmente complementan el dulzor natural del producto. Me imagino lo sabroso que sería. Quizás podrías compartir conmigo alguna de tus recetas de verduras con infusión de especias en algún momento. Absolutamente, estaría feliz de hacerlo. De hecho, estoy planeando preparar un plato de coliflor asada con esa mezcla de comino, cilantro y pimentón este fin de semana. Deberías unirte a mí. Me encantaría, Ana, cocinar juntos e intercambiar consejos culinarios suena muy divertido. Definitivamente, siempre estoy ansioso por aprender nuevas técnicas y combinaciones de sabores. Esta será una deliciosa aventura. No puedo esperar. Gracias por invitarme a ser parte de tus exploraciones en la cocina llena de especias, Ana. Lección 9. Alcaparras divertidas en el auto. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Tiene alguna historia divertida sobre problemas automovilísticos para compartir? Es curioso que preguntes. John, de hecho, me viene a la mente uno bastante divertido. Dímelo, me vendría bien reírme ahora mismo. Bien, esto sucedió el año pasado cuando conducía a casa desde el trabajo. Estaba en la carretera, ocupándome de mis propios asuntos, cuando de repente mi auto deja de funcionar. Oh, eso no suena bien. ¿Qué pasó después? Bueno, me detuve a un lado de la carretera, completamente desconcertado. Abrí el capó, tratando de descubrir que estaba mal, y fue entonces cuando lo noté. ¿No toqué? No me dejes colgado aquí. Había una ardilla sentada en mi motor, masticando algunos cables. Al parecer, había decidido hacer un nidito en mi coche. De ninguna manera, ¿una ardilla? Eso es demasiado gracioso. ¿Qué hiciste? Empecé a reírme. Por supuesto, no podía creerlo, pero luego me di cuenta de que tenía que sacarlo de allí antes de que causara más daños. Solo puedo imaginar el desafío que esto implica. ¿Conseguiste ahuyentarlo? Me costó un poco de persuasión, pero finalmente logré que el pequeño se escapara. Luego tuve que llamar a una grúa para llevar mi coche al mecánico. Vaya, qué suplicio, pero al menos sacaste una buena historia, ¿verdad? Absolutamente. El mecánico también se divirtió cuando le conté lo sucedido. Nunca olvidaré ese loco incidente con la ardilla. Eso es gracioso. Me alegra que hayas podido ver el humor en ello, a pesar del problema con el coche. Yo también. Nunca sabes qué tipo de sorpresas te encontrarás cuando estés de viaje. Eso es seguro. Bueno,
Gracias por compartir esa entretenida historia, Anna. Me siento mucho mejor ante cualquier posible problema con el automóvil que pueda enfrentar en el futuro. Lección 10. Tesoros del baúl. Hola Anna, ¿escuchaste sobre esa loca historia de la persona que quedó encerrada en su baúl? No, no he oído eso. ¿Qué pasó? Al parecer, el coche de la persona se averió y trataron de arreglarlo ellos mismos, pero de alguna manera terminaron atrapados en el maletero. No. Eso debe haber sido aterrador. ¿Cómo salieron? Bueno, la abuela de la persona vino al rescate, cogió un cuchillo y abrió el pestillo del maletero. Vaya. Eso es pensar rápido por parte de la abuela. ¿Qué encontraron en el baúl? Esa es la parte realmente salvaje. El baúl estaba lleno de todo tipo de objetos aleatorios, juguetes viejos, libros e incluso un par de llantas de repuesto. Parece que esta persona era toda una rata de carga. Tener todas esas cosas en su baúl probablemente no ayudó a mejorar la situación. Exactamente, menos mal que la abuela pudo sacarlos. No puedo imaginarme estar atrapado en un baúl estrecho y rodeado de desorden. Yo tampoco. Eso debe haber sido muy claustrofóbico, aunque debo admitir que tengo un poco de curiosidad por saber qué otros tesoros se escondían en ese baúl. Aquí igual, me pregunto qué tipo de cosas extrañas guarda la gente en sus vehículos. Nunca se sabe lo que puede encontrar. Eso es cierto, quizás sea como una cápsula del tiempo secreta o algo así, una pequeña ventana a la vida del propietario. Sí, exactamente. Quién sabe, tal vez tengan algunas antigüedades o objetos de colección muy valiosos enterrados allí. Bueno, si ese es el caso, espero que lo solucionen todo. Imagínese si hubiera algunos artículos de valor incalculable mezclados con toda esa basura. En serio, de cualquier manera, definitivamente es algo para los libros, la búsqueda del tesoro del gran baúl. Absolutamente, es una historia descabellada, pero me alegro de que la persona haya salido a salvo gracias a su rápida abuela. Yo también, simplemente demuestra que nunca se sabe en qué tipo de aventura podría llevarle su automóvil. Lección 11. El arte de contar historias. Hola Anna, ¿has oído hablar de los elementos clave para escribir una buena historia? No, no lo he hecho. ¿Cuáles son? Dicen que debes responder quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo si quieres escribir una historia convincente. Ya veo, eso tiene mucho sentido. ¿Puedes explicarme eso un poco más? Absolutamente, el quién consiste en presentar a los personajes principales y darles personalidades distintas. Bien, esa es la base. ¿Qué pasa con el qué? El que tiene que ver con la trama o el conflicto central que impulsa la historia. Es el evento principal o desafío que enfrentan los personajes. Veo, así, el quien prepara el escenario y el que proporciona el drama central. ¿Qué sigue? El cuándo y el dónde establecen el escenario, el período de tiempo y el lugar específico donde se desarrolla la historia. Eso ayuda al lector a visualizar la escena, y el por qué y el cómo. El por qué profundiza en las motivaciones y emociones detrás de las acciones de los personajes.
el cómo explora los detalles de cómo se desarrolla la historia. Ya lo entiendo, esos elementos realmente dan cuerpo a una narrativa y la hacen sentir completa. Exactamente, llegar a todos esos puntos clave es lo que separa una buena historia de una mediocre. Parece mucho para seguir, pero puedo ver cómo resultaría en una historia rica y cautivadora. Definitivamente, los mejores escritores entrelazan esos elementos a la perfección. Es una forma de arte, sin duda. Bueno, definitivamente me has inspirado a trabajar en mis habilidades para contar historias. Estoy emocionado de poner estos principios en práctica. Eso es genial, Ana. Me encantaría leer algunas de sus historias y conocer su opinión sobre el enfoque completo de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Suena como un plan. Estoy listo para sumergirme en el maravilloso mundo de la escritura creativa. Esto va a ser divertido. Estoy deseando que llegue. Una buena narración es realmente algo asombroso de contemplar. Lección 12. El ritmo del remo. Buenos días, Ana. Quería hablarte sobre este nuevo pasatiempo que comencé, remar. Remar. Eso es tan interesante. No sabía que te estabas metiendo en ese deporte. Sí, ha sido increíble. El remo es uno de los deportes organizados más antiguos del mundo occidental, ¿lo sabías? No, no me di cuenta de que tenía una historia tan larga. ¿Qué te atrajo a intentarlo? Bueno, siempre me ha intrigado la gracia y el poder del remo. Hay algo tan cautivador en ello. Me lo puedo imaginar. Debe ser realmente impresionante presenciar la coordinación y el trabajo en equipo necesarios. Definitivamente, es una combinación única de esfuerzo individual y ritmo colectivo. También es todo un ejercicio. Te apuesto, el remo parece involucrar todo el cuerpo de una manera realmente dinámica. ¿Es un desafío dominar la técnica? Se necesita algo de práctica, seguro. Mantener las palas de los remos sincronizadas con el resto de la tripulación es clave. Puedo ver cómo eso requeriría mucha concentración y disciplina. Debe ser increíblemente gratificante lograr ese trazo perfecto. Absolutamente, no hay nada como la sensación de estar en perfecta sincronización con tus compañeros de barco, deslizándote sin esfuerzo por el agua. Eso suena asombroso. Me encantaría verte en acción alguna vez. John, debe ser un espectáculo digno de contemplar. Definitivamente deberías venir a ver una de mis carreras. La energía y la camaradería son verdaderamente eléctricas. Me encantaría eso. Ver una competición de remo en directo debe ser una experiencia muy emocionante. Realmente lo es. El rugido de la multitud, el chapoteo de los remos, el atletismo puro, es una emoción increíble. Solo puedo imaginar. El remo parece un deporte muy elegante y potente. Estoy realmente intrigado ahora. Bueno, estaría más que feliz de llevarte al agua para una pequeña lección de remo en algún momento. ¿Qué dices? Sí. Por favor, suena como una oportunidad increíble. Estoy emocionado de probar suerte en ello. Genial, entonces es un plan. No puedo esperar para presentarles el placer de remar. Va a ser una maravilla.
Tengo muchas ganas de que llegue, John. Esta será una experiencia única y memorable. Absolutamente. Muy bien. Voy a dirigirme a mi próxima práctica, pero definitivamente encontraremos el momento para sacarte al agua. Suena bien. Que tengas una excelente sesión y me pondré en contacto para programar nuestra aventura de remo. Lo entendiste. Nos vemos luego. Anna, esto va a ser épico. Lección 13. Conversación culta. Anna, tengo que preguntarte, ¿alguna vez te encuentras con alguna secta en tu vida diaria? ¿Cultos? Dios mío. No, de hecho, puedo pasar un año entero sin siquiera vislumbrar una secta. En realidad, entonces debes ser un experto en el tema. Siempre me ha fascinado el extraño y misterioso mundo de las sectas. No sé si me consideraría un experto, solo trato de mantenerme alejado de toda esa escena, ¿sabes? Realmente no es mi taza de té. Puedo entender la vacilación. Las sectas pueden ser un tema bastante intenso e inquietante, pero encuentro la psicología detrás de ellos infinitamente intrigante. Supongo que puedo ver el atractivo desde una perspectiva académica, pero en realidad, prefiero rodearme de más, bueno, gente normal. Me parece bien, la mayoría de nosotros tendemos a evitar a los tipos sectarios, aunque tengo que admitirlo, a veces me pregunto cómo sería ser parte de uno. ¿En serio? Juan, ¿quieres unirte a una secta? ¿No es eso un poco arriesgado y, no sé, casi ilegal? No, no, para nada, simplemente quiero decir que, desde una perspectiva externa, el sentido de comunidad y pertenencia puede parecer atractivo, pero no tengo ningún deseo de quedar atrapado en uno. Uf, eso es un alivio. Estaba a punto de decir, si empiezas a actuar como un miembro de una secta, tendré que montar una intervención o algo así. No te preocupes, Anna, soy perfectamente feliz siendo una persona normal y no perteneciente a una secta, aunque ahora me tienes preguntando qué tipos de cultos existen. John, creo que es mejor si nos mantenemos alejados de ese tema por completo. Hablemos de algo un poco más edificante. ¿De acuerdo? Probablemente tengas razón, las sectas son un tema un poco pesado. ¿Qué tal si hablamos de nuestros libros o películas favoritas? Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Lección 14. Rutinas de entrenamiento. Buenos días, Ana. ¿Ya has planificado nuestro desafío de acondicionamiento físico de 30 días? Buenos días, Juan. Sí, lo he estado pensando mucho. Tengo una idea para una gran rutina. Impresionante, escuchémoslo. Estoy emocionado de empezar. Bien, estaba pensando que podríamos hacer unos 30 minutos de yoga por las mañanas, seguidos de 40 minutos de jogging por las noches. Eso suena perfecto. Yoga para centrarnos y tener energía, luego cardio para aumentar realmente nuestro ritmo cardíaco. Exactamente, y podemos cambiar los tipos de rutas de yoga y jogging para mantenerlo interesante. Definitivamente, la variedad nos ayudará a mantenernos comprometidos y motivados durante todo el desafío. Absolutamente. ¿Qué te parece empezar nuestro primer entrenamiento este fin de semana?
Estoy dentro, cuanto antes comencemos, antes veremos resultados.